debate, socialismo versus libre mercado. Invitamos a pasar al frente a Alejandro Vázquez, un fuerte aplauso por favor. También invitamos al señor Richard Morales. También invitamos al señor Samuel Moreno, quien será el moderador. Cada expositor tendrá un tiempo asignado. Al culminar el tiempo, se le cortará el micrófono. Ok, le podemos dar inicio al debate. Gracias. Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a iniciar esta sesión 1 sobre un tema muy interesante, que es el modo de producción. Capitalismo y socialismo, libre mercado o economía centralizada. Ya han sido mencionados los dos panelistas que me acompañan en esta oportunidad y voy a explicar un poco las reglas del juego en este interesante debate. Tiene dos partes. La primera parte, cada expositor tendrá 4 minutos para que nos expliquen las virtudes del modo de producción, tanto de libre comercio, de libre mercado como economía centralizada. Después de esos 4 minutos, entonces vamos a dar un espacio para preguntas o repreguntas y luego pasaremos a la segunda etapa sobre el bloque de debates específicos. Así que como ya se han presentado, yo le ofrecería la palabra al licenciado Richard Morales para que nos grafique en 4 minutos las virtudes de su explicación. Muchas gracias Samuel, Alejandro, David por la invitación. Bueno, lo primero es corregir que creo que estamos hablando del reto entre una economía capitalista efectivamente y una economía socialista, pudiéramos decir democrática. La humanidad enfrenta 3 enormes retos ahora mismo. La desigualdad. Jamás hemos existido en un mundo tan desigual como el que tenemos hoy. Niveles de miseria, pobreza, pauperismo, precariedad. La desigualdad tremenda que está afectando al mundo, que no es sostenible. El segundo reto es el avance tecnológico. Las economías están cambiando. Cambios tecnológicos que permiten producción incluso un costo marginal cero. Eso cambia radicalmente las formas como producimos riqueza. Y finalmente el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, el deterioro de nuestros suelos, de nuestras fuentes de agua, del aire, de los bosques, de la biodiversidad. Es decir, estamos ante un reto existencial de la humanidad. Y no reconocernos es no darnos cuenta que nos estamos acercando cada vez más a ese precipicio, principalmente desigualdad, crisis climática. Ahora, ¿qué causa esto? Lo causa un sistema de acumulación ilimitada de riqueza, de capital. ¿El capital cómo funciona? Valorizándose de manera infinita. Necesita seguir creciendo de forma ilimitada. El capital tiene que seguir acumulándose o se viene abajo en la economía. Pero ¿cómo sigue creciendo de forma ilimitada? Alimentándose y destruyendo las dos únicas fuentes de riqueza que existen sobre la tierra, el ser humano y la naturaleza. Así que tenemos un sistema que busca crecer de forma ilimitada en un mundo limitado. Ahí hay una contradicción importante que no estamos abordando y que las actuales teorías liberales no logran abordar, mucho menos la teoría neoclásica de la economía que es ciega a este hecho. Así que el debate es principalmente entre cómo logramos atender estos enormes retos y si en el centro de nuestras economías o sociedades debe estar el ser humano o el capital. Ahora, ya establecí un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo, que el capital está en el centro, este mecanismo o esta ley, este impulso de acumulación incesante. Cuando hablamos de socialismo, remontándonos a los orígenes, y aquí está el reto de no quedarnos en una discusión demasiado filosófica e ir a lo práctico, pero tenemos que hablar de la idea de que la propia sociedad pueda controlar sus procesos productivos, la idea de que nosotros podamos participar en las decisiones sobre qué producimos para que podamos hacerlo de forma racional, de forma consciente, en función de las necesidades de las personas, de las necesidades humanas, es decir, producir para satisfacer necesidades, no principalmente para acumular riqueza y que la decisión sobre qué se produce está en manos de la propia sociedad. Es decir, nosotros de manera consciente y racional podemos participar en esas decisiones. Si quisiéramos resumir eso en una frase, sería una economía democrática. Es decir, que la propia sociedad participa, que la propia sociedad decide. ¿Para qué? Para que los seres humanos sean libres. Porque la idea es que en la medida que tú garantizas tus necesidades básicas y tus necesidades
más elevadas también, tienes la libertad de dedicarte a tu propia realización personal y humana. Así que el fin último, y es un fin ilustrado, es la libertad de los seres humanos, y eso requiere que logremos garantizar las necesidades. Ahora, esto a través del tiempo han habido bastantes variantes de esto, pero tenemos que estar claros que estamos hablando de una sociedad postcapitalista, es decir, que busca sobre la base de los progresos que ha logrado la humanidad en las últimas décadas, en los últimos siglos, tratar de construir una mejor sociedad, no negando esos avances, sino diciendo cómo podemos vivir en una sociedad que corrige sus vicios. Es decir, no solamente el hecho de que desató este desarrollo productivo tremendo, pero también un desarrollo destructivo que tenemos que tratar de paliar. Así que la discusión es básicamente qué está en el centro, el ser humano, un ser humano que controla sus sociedades, que controla sus procesos productivos para evitar la destrucción del medio ambiente, para evitar la pobreza o la acumulación ilimitada de capital en un mundo limitado. Muchas gracias, Richard. Ahora pasamos a la palabra a Alejandro para que nos haga su visión del tema. Gracias. Richard, mencionaste que vivimos en un mundo más desigual que nunca, pero se te olvidó agregar que también vivimos en un mundo más rico que nunca también. Parto de la premisa de que todos aquí deseamos lo mismo, y es vivir en un mundo más próspero donde las personas gocen de una mejor calidad de vida. El debate está en qué sistema nos va a llevar a esa mejor calidad de vida. Si nuestra meta es la prosperidad de la humanidad, el sistema de libre mercado es indudablemente mejor que el socialismo. Si no me creen, respóndanse la siguiente pregunta: ¿prefieren vivir en Corea del Norte o en Corea del Sur? ¿En Venezuela o en Chile? ¿En Panamá o en Nicaragua? Una definición coloquial de la palabra frontera es una línea imaginaria que divide los derechos imaginarios de unos de los derechos imaginarios de otros. A pesar de ser imaginarios, esos derechos son muy importantes porque son las reglas e instituciones que definen las interacciones humanas en esos países, que ayuda a su gente a conservar y generar las riquezas. Recordemos que la pobreza no tiene causas, es el estado natural del hombre. La riqueza, en cambio, sí tiene causas y es la forma por la cual eliminamos la pobreza. La pregunta entonces es, ¿cómo generamos más riqueza? Y la respuesta es mediante el sistema de libre mercado. La libertad económica quiere decir que las personas son libres a producir e intercambiar bienes y servicios de forma voluntaria sin interferencia alguna. Los socialistas argumentan que el verdadero socialismo nunca ha sido implementado, pero el verdadero libre mercado tampoco ha sido implementado. Lo único que nos queda es utilizar países que más se aproximan a esos modelos para tomarlo como base. El reporte anual de libertad económica del Fraser Institute demuestra que no es casualidad que los países más ricos son los países con mayor libertad económica y los países más pobres son aquellos con menor libertad económica. Las diferencias en calidad de vida y bienestar son abismales y son reales. La diferencia es tan grande que en un país con mayor libertad económica la expectativa de vida es 15 años más grande que en los países con poca libertad económica. Esa es la diferencia en que tú puedas tener una relación con tu abuelo o tu bisabuelo o no. De eso estamos hablando. Es increíble pensar que a pesar de la miseria, hambruna y abusos causados por los regímenes socialistas, existen personas que todavía abogan por un sistema basado en la centralización de la economía y la coerción. La historia ha demostrado que el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Esto no quiere decir que en un sistema de libre mercado no existan retos. Está la corrupción, el racismo, la pobreza, entre otras cosas. El libre mercado no estoy diciendo que sea perfecto, simplemente es un mejor sistema que nos permite aspirar a ser mejores. El discurso de los candidatos en estas elecciones es extremadamente proteccionista. Cualquier medida que impida el acceso a los mercados internacionales hace que el consumidor, es decir, la mayoría de los panameños, no pueda beneficiarse de las ventajas de un mundo globalizado basado en economías de escala, ventajas competitivas y la división de labor. En otras palabras, nos privan de productos de mejor calidad a menor costo. Es curioso que en tiempos de guerra, una de las estrategias en contra de tus enemigos es establecer un bloqueo comercial. El proteccionismo no es otra cosa que un bloqueo comercial autoimpuesto. Es hacerse a uno mismo en tiempos de paz lo que le haces a tu enemigo en tiempo de guerra. Panamá no es un sistema de libre mercado, es más bien mixto.
donde aún prevalece el proteccionismo, el tráfico de influencias, la intervención gubernamental para favorecer a ciertos grupos de intereses. A pesar de eso, nos destacamos en la región precisamente por esos pequeños grados de libertad económica que tenemos. En fin, aparte de los excepcionales resultados que presenta el sistema de libre mercado, es asombroso pensar que existe una configuración espontánea de la energía de millones de personas a través del mundo con diferentes talentos y habilidades que se organizan de forma voluntaria en respuesta. Se perdieron la mejor parte. Gracias. Sí, sí. Dale, muchas gracias. Bueno, creo que tenemos las visiones bien claras de estos dos grandes expertos. Yo aprovecharía aquí para hacerle una pregunta y seguir con esta discusión a Richard. Richard, ¿por qué el manejo económico en el sistema socialista tiende más al reparto y a la redistribución que a la generación de riqueza, menor innovación y crecimiento? Tienes un minuto en esta parte. Creo que ha habido un problema. La teoría o el pensamiento socialista en sus inicios no plantea distribución, plantea cómo se produce la riqueza y no plantea necesariamente centralización, sino descentralización, es decir, que se produzca de manera democrática. Como no podemos hablar de sistemas absolutos, podemos hablar de los principios que se han aplicado. ¿Qué países han crecido mediante la participación del Estado en la economía? Con fuerte planificación, con protección de sus sectores estratégicos. Europa, los países asiáticos, incluso el Reino Unido y Estados Unidos. El problema es que nos metemos en este mundo de fantasía del libre mercado y no estudiamos la historia económica de los países. Aquí no estamos hablando en términos maniqueos o teóricos, por eso hablé que primero establezcamos lo teórico y después vamos a lo práctico. ¿Cuáles son los principios que utilizó Corea del Sur para desarrollarse? Un Estado que hizo una planificación indicativa, un Estado que protegió sus industrias claves, industrias navieras, industrias electrónicas. ¿Cómo se desarrolló la industria de los teléfonos celulares? Con una participación fuerte del Estado en investigación y desarrollo. Sí, gracias. Bueno, pasamos entonces acá con Alejandro. Alejandro, la pregunta es, ¿por qué se generan grandes desigualdades en la sociedad capitalista? Aún hay economías muy sólidas y se observan grandes desigualdades y pobreza. Hablamos de las fallas del mercado. Tienes un minuto para hacer esa reflexión. Sí, bueno, el tema de la desigualdad, creo que se ha escrito bastante sobre eso y quién sabe es una mala manera de enfocar el problema. Porque ¿qué me importa a mí que Bill Gates sea un multimillonario y darle más dinero a él si él me está proveyendo a mí algo que me hace a mí más rico, que es un sistema de computadoras que, bueno, todos conocemos, ¿no? No es lo mismo que una persona no tenga carro y que una persona sí tenga carro, a que una persona tenga un Toyota Yaris y otra persona tenga un Ferrari. La diferencia entre una cosa y la otra es muy grande. Entonces hay que ver las cosas en proporción. Es verdad, puede haber una pequeña sector de la población que tenga grandes riquezas, pero el hecho de que una persona tenga riqueza y acumule riqueza no quiere decir que otro no pueda hacerlo. Entonces ese tema de la desigualdad hay que verlo más bajo el ángulo de cómo erradicamos la pobreza y bueno, la respuesta a eso, que lo ha comprobado la historia, sin duda alguna, es mediante un sistema de libre mercado. Como no, muchas gracias. Bueno, aquí estamos bajo la situación de las fallas del Estado y las fallas del mercado. Vamos a entrar ahora a los tópicos muy específicos en donde ambos panelistas, ambos expositores tendrán un minuto para hacer su reflexión. A ver, Richard, ¿cuál es tu reflexión sobre la regulación o control de precios vis a vis libre comercio? ¿Es necesario la regulación de precios o no? ¿Es ineficiente? ¿Cuál es tu apreciación? Importante que la historia no ha demostrado que el libre mercado sea un mejor sistema, al contrario, desde los 80 que empiezan las políticas neoliberales, el mundo entero es más desigual y ha crecido menos incluso. Pero todo mercado es regulado su mercado laboral, por eso no hay trabajo infantil, es regulado el mercado de los alimentos, el mercado sanitario, el mercado de los vehículos, por eso hay medidas de seguridad. No existe un mercado que no esté regulado, incluso la bolsa de valores está regulado, cualquiera no puede cotizar en la bolsa de valores. Así que la pregunta no es si está regulado, todo mercado es regulado y es creado por los arreglos institucionales y legales de un Estado. La pregunta es, ¿regulado a beneficio de quién y quiénes?
¿Qué pasó? ¿Cuál es tu reflexión sobre? Concuerdo en el sentido de que los mercados son regulados, es cierto, necesitamos cierta protección de la propiedad privada, respeto de los contratos, medidas que prohíban el fraude, entre otras cosas. La pregunta que hiciste al final es una pregunta muy válida, en beneficio de quién está regulado. Muchos de los mercados que nosotros participamos en Latinoamérica están regulados en beneficio de ciertos grupos de interés y eso no representa los verdaderos ideales de un libre mercado, porque se utiliza la ley para beneficios personales o de ciertos grupos y esa no es la idea. Definitivamente que el sistema de control de precios es precisamente lo que hace que el socialismo no funciona. Si los precios son establecidos artificialmente, es decir, ignorando las leyes de la oferta y demanda, no hay indicadores que le permitan a los inversionistas tomar decisiones sobre cómo producir de forma rentable. Establecer un sistema de control de precios es eliminar la comunicación de los actores en un mercado. Es como distorsionar el lenguaje cuando estamos tratando de tener una conversación. Como si yo empezara a hablar en chino ahora mismo. Como no, muchas gracias por la reflexión. Pasamos al siguiente contenido. Siempre hablamos, señores, de los servicios públicos o servicios desde el punto de vista privado. Nosotros vivimos aquí en Panamá el tema de la electricidad, de las telecomunicaciones, del agua resalto. Pregunto a ambos, ¿deben ser estos servicios públicos totalmente o deben ser suministrados por el sector privado? Contigo, Richard. Desregulación, crisis financiera de 2018, rescate del Estado trillonario, mayor intervención del Estado en la historia de la humanidad y las economías modernas. Los servicios públicos son más eficientes cuando son públicos y universales. Es un hecho empírico demostrado en los países europeos, incluso en los países asiáticos, porque garantiza los derechos de las personas, incluso asegura que las personas estén dispuestas a asumir más riesgos emprendiendo porque tienen asegurado un piso mínimo. Saben que si arriesgan a cambiar de empleo, a emprender, no van a quedar abandonados, no van a quedar marginados. Los servicios públicos muchas veces son monopólicos, es decir, no están sujetos a las fuerzas de la competencia. Tú no puedes someter a la ley de oferta y demanda un servicio que es monopólico. No tiene sentido incluso dentro de la teoría económica neoclásica. Los servicios públicos deben ser universales y deben ser públicos. Como no, muchas gracias. Pasamos, Alejandro, por favor. Es que es precisamente los servicios públicos quienes no están sometidos a las reglas de la competencia. Los estados ofrecen un servicio de mala calidad porque no están obligados a innovar y saben de que no tienen la necesidad de buscar una rentabilidad. Entonces, por eso es que caen en los problemas que caen de mala calidad y malos servicios. Y la combinación de esos dos factores pues hace que no sean eficientes y no cuentan con los incentivos correctos. Yo le hago una pregunta ¿sabes? Que creo que es la mejor forma, una pregunta que todo el mundo se debe hacer. Si tuviesen $1 millón para donar, para aliviar la pobreza, y ustedes quisieran que ese sea eficiente, ¿ustedes qué harían? ¿Lo donarían al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la República de Panamá o lo donarían a una organización sin fines de lucro? Sí, okay. Bueno, interesante la reflexión de Alejandro. Por temas de tiempo seguimos con los contenidos. Para ambos panelistas quisiera, para el público, conocer cuáles son sus visiones sobre el tema de los impuestos. Impuestos planos o impuestos progresivos y la reflexión sobre el tema de los subsidios. Mucho se discute sobre el tema de que la economía capitalista subsidia mucho. Panamá, estamos hablando de casi 1.500 millones en subsidio, entonces hay muchas fallas. ¿Cuál es tu reflexión? El problema es ignorar la historia económica y la evidencia empírica. La mayoría de la innovación viene de los sectores estatales y académicos en colaboración con los sectores privados, pero es de la fuente principal. Es decir, hay una historia empírica que cualquiera puede estudiar en países como Corea del Norte, Japón, China, el propio Estados Unidos. Los impuestos deben ser progresivos. Las personas deben pagar según su capacidad contributiva. Esto no fomenta menor decrecimiento, que la gente no quiere invertir. Al contrario, permita que una sociedad tenga mayor bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? La legalidad, la institucionalidad, los servicios públicos, la infraestructura. Sin esa base que proveen los impuestos progresivos, tenemos una sociedad que no tiene la capacidad de financiar las condiciones necesarias para crecer.
Incluso los impuestos se pueden utilizar para fomentar las actividades estratégicas de una economía, como son sus industrias, también para castigar la contaminación ambiental, las malas prácticas laborales. Es decir, los impuestos son una de las herramientas con las que cuentan los estados, las sociedades, para asegurar un mayor crecimiento, una mayor productividad, un mayor bienestar. Sin impuestos una sociedad no puede tener un nivel de bienestar. Deben ser progresivos y deben ser según su capacidad contributiva. La época de mayor crecimiento, la edad dorada, la edad de oro del capitalismo, de los 50 a los 80, impuestos históricos. Bueno, muchas gracias, Richard. Pasamos la palabra a Alejandro para su reflexión. Sí. Si tributas algo, obtendrás menos de eso. Eso es un concepto que los socialistas tienen muy claros cuando hacen impuestos al consumo de alcohol, cigarrillos, el azar, pero se les olvida cuando tributan la renta y la generación de riquezas. De 190 países calificados por el índice Doing Business del Banco Mundial, Panamá calificó en la posición 174, o sea, casi las últimas, en materia de facilidad de pago de impuestos. Una empresa de tamaño medio tiene que hacer 36 pagos de impuestos al año, invertir 408 horas de trabajo para cumplir con la regulación y otorgar el 37.2% de sus ingresos al Estado. O sea, eso es realmente un rendimiento pésimo en materia de impuestos en Panamá, por lo cual la idea de un flat tax o de una tarifa plana es muy buena porque ofrece simplicidad, justicia y transparencia en el manejo de la recaudación de impuestos, y siento que es una idea que tiene que permear en la discusión política de nuestro país. Bueno, muchas gracias. El último tópico que queremos abordar con estos expertos panelistas tiene que ver con el tema de la distribución de la riqueza y la pobreza. En Panamá hoy día marca 20% de la pobreza. En Panamá hoy día se dice que es el sexto país de la peor distribución de riqueza del mundo, no de América Latina, sino del mundo. ¿Cuál es tu reflexión, Richard, sobre el tema de la distribución de la riqueza y la pobreza? Es importante que no hay una relación entre la cantidad de pasos para crear un negocio y desarrollo económico. Esto ha sido establecido. Corea del Sur tenía más de 200 pasos para crear una empresa y es llamado uno de los milagros asiáticos. Por eso, nuevamente, evidencia empírica, no dogmas de librecambistas. Bueno, lo importante no es solo redistribución, es producción. ¿Cómo tú logras producir una base industrial importante, productiva, que genere empleos de calidad? Los servicios no son generalmente productivos. Con más tiempo pudiéramos explicar esto. Tú necesitas desarrollar esa base industrial, esa base tecnológica que permita la creación de empleos. Ahora, eso es preimpuestos. Hay países como Alemania que son más desiguales preimpuestos que Estados Unidos. Posimpuestos, una sociedad más equitativa porque a través de servicios públicos universales logra paliar gran parte del hambre, gran parte de la pobreza. ¿Por qué tenemos programas de transferencias condicionadas? Por la enorme desigualdad de nuestras sociedades. Con servicios públicos universales como principal forma de redistribución de la riqueza, no harían falta esos programas y tendríamos sociedades más equitativas que crecerían de formas productivas y estables. Así que la pregunta es, ¿cómo producimos de forma más equitativa, sostenida, colaborativa, cooperativa y a la vez cómo logramos con una base económica mayor distribuir a través de los servicios públicos, inversión en bienes públicos, esa riqueza? Muchas gracias. Alejandro. Sí, concuerdo que no debe existir un sistema fijo de ricos y pobres, pero tenemos que reconocer de que las personas son naturalmente desiguales, o sea, tienen diferentes talentos, diferentes aspiraciones, diferentes habilidades, y eso de una forma u otra se va a reflejar en el desempeño de tu vida. Son precisamente las regulaciones excesivas gubernamentales como el salario mínimo, las regulaciones laborales, las licencias para ejercer profesiones, en general las cargas fiscales y regulatorias, las que condenan a muchas personas a no tener acceso a los mercados de capitales y donde se genera la riqueza y los empleos, que a su vez son los mismos mercados que los permiten adquirir habilidades, y precisamente también son esos sistemas de subsidio que ofrecen una forma de sobrevivir sin trabajar, entonces se convierte muy fácil en ser dependiente. Esos dos elementos crean que no haya esa movilidad de riquezas en una sociedad donde pues calificamos como el sexto país más desigual del mundo. Entonces yo digo que la forma de cambiar eso es eliminando la pobreza para que todos seamos más ricos, y al final
mírenlo como que qué importa si somos el país más desigual del mundo, si de todas formas, al final de la cuenta, todos en conjunto somos también el país más rico del mundo. O sea, llevémoslo a lo absurdo. ¿Me explico? O sea, de nuevo, el enfoque tiene que ser hacia la pobreza y la eliminación de la pobreza y generación de riqueza. Como no, gracias Alejandro, quédate con el micrófono. Vamos a aprovechar este espacio, tengo algunas preguntas que hace acá nuestros participantes, pero antes de eso vamos a dar el espacio para que ambos panelistas puedan hacerse una o dos preguntas, y empezaría Alejandro para que le hagan una pregunta directa a Richard Morales. En verdad, esta es una pregunta un poco, ¿sabes? ¿Por qué te parece moralmente incorrecto que un ladrón, mediante el uso de la fuerza, redistribuya tu riqueza, pero moralmente correcto que el Estado, mediante el uso de la fuerza, redistribuya tu riqueza? Tú no puedes generar riqueza sin los bienes públicos que hay en una sociedad. Tú no puedes generar riqueza sin una institucionalidad que es un bien público, sin una legalidad que es un bien público, sin una educación que es un bien público, sin salud que es un bien público, sin seguridad que es un bien público, sin el cúmulo y contribuciones históricas de generaciones de personas que han innovado y trabajado para permitir la situación que tenemos hoy. No somos individuos en pugna unos con otros, somos el resultado de un desarrollo histórico donde todos estamos contribuyendo y lo que buscamos es que haya mayor justicia para todos dentro de ese proceso. A partir de los años 80 se da un proceso de desregulación de las economías alrededor del mundo, rompiendo con la edad de oro del capitalismo. Nuevamente, nunca antes en la historia habían crecido tanto las economías como después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70. Después, con esa desregulación se deteriora el crecimiento, aumenta la desigualdad y llegamos a la crisis del 2008. ¿Cuál es tu explicación para una crisis del 2008 que fue precisamente por la desregulación del sector financiero? Bueno, esa crisis no diría que fue precisamente por la desregulación del sector financiero, más bien fue por malos manejos de los bancos en la emisión de sus deudas, y fue precisamente porque sabían de que tenían una reserva federal que podía imprimir más dinero que los iba a salvar, y no estaban operando bajo las reglas del libre mercado, que es que si tú no eres responsable con el manejo de tus finanzas, tu empresa va a quebrar. Entonces, cuando tú sabes que tú eres amigo de quienes controlan la emisión de moneda, pues el riesgo no es un problema y puedes tomar decisiones como esas que terminan en situaciones como esas. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas de ustedes. Vamos a empezar aquí, veo una pregunta interesante. Dice así: ¿cuál para ustedes, plural, es la principal razón del mal funcionamiento del Estado panameño respecto a los servicios públicos, agua, luz y telefonía? ¿Cuál es la principal razón del mal funcionamiento? O sea, la pregunta la califica como que tenemos servicios malos. Entonces, ¿cuál es a tu juicio? Que tenemos un Estado contaminado por la lógica del libre mercado. ¿Por qué? ¿Qué son los bienes públicos bajo la lógica del libre mercado? Una oportunidad de negocios. Así que, ¿qué sucede? Muchas veces son negocios legales o ilegales, pero esa es la lógica. ¿Cómo yo logro acumular riqueza a costa del Estado? Así que, ¿qué sucede a partir de esa década de los 80? Empieza un proceso de tercerización, de privatización, de dar para manejo y gestión privada los servicios públicos, un proceso de desregulación. Yo creo que la respuesta de Richard es correcta, en el sentido de que es verdad, los servicios están dados en concesión o administrados enteramente por el Estado, entonces no hay competencia, no hay incentivo por innovar, no hay incentivo por ser fiscalmente responsable y por hacer un buen uso del dinero y proveer un buen servicio. Lo que hay que hacer es lo opuesto, en el sentido de aperturar esos servicios al comercio, como son
nadie se queja de los restaurantes en Panamá porque tienen pocas regulaciones y hay muchísimos. Entonces, encontrar la forma de que existan más proveedores de energía, más proveedores de agua, más proveedores de electricidad, de otros servicios públicos, para que entonces sea la competencia y el libre mercado quien nos provea servicios eficientes y de buena calidad. Como no, muchas gracias. Siguiente pregunta, para ambos, también plural. ¿Ustedes creen que la libre oferta y demanda es la causa del alto costo de la vida para los panameños comunes? Por un lado sí, porque es una visión cortoplacista donde no hay una planificación económica que te permita promover tus sectores productivos, pero principalmente es una causa de la especulación con las importaciones, especulación con la vivienda, especulación con la tierra, y esta dinámica especulativa se da cuando no tienes una regulación adecuada de un sector productivo. Nuevamente, todo mercado es regulado. ¿A favor de quién están regulados los mercados en Panamá? A favor de los importadores. Una regulación distinta permitiría precios diferentes, permitiría que no hayan monopolios y oligopolios, porque con la regulación inadecuada ese es el resultado natural, monopolios y oligopolios. Y nuevamente la principal innovación que se da en los países muchas veces viene del propio Estado. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿cuál es a su juicio si el libre es la causa de los altos precios? Es la causa del alto costo de la vida de todos los panameños? De nuevo, o sea, tenemos que regresar a la idea de que no hay realmente una libertad de oferta y demanda, porque esa comunicación que existe entre los actores de la economía, que son los precios, está distorsionada precisamente por la cantidad de regulaciones, impuestos y procedimientos gubernamentales que hay, que hacen que la comunicación entre los actores sea más difícil y los costos de transacción más altos. Si el Estado pusiese una carga menor en la economía y en los actores, el costo de la vida pues bajara, pero esa no es la realidad de nuestro sistema legal ahora mismo. Como no, muchas gracias. Esta pregunta sí es específica para Richard Morales. El participante señala, ¿cuál es el problema de la inseguridad en Panamá, a su criterio? Y hay que recalcar que más que un problema público-privado, los servicios públicos funcionan perfectamente bien en centenares de países, así que ese no es el problema en Panamá, y tampoco el problema de los precios es ese. La inseguridad es un resultado de la exclusión, cuando hay desigualdad, cuando hay pobreza, cuando las personas no tienen los medios para satisfacer sus necesidades básicas. Evidentemente vas a tener hambre, vas a tener violencia y vas a tener inseguridad en un país. En la medida que tú puedes lograr y garantizar estándares de vida mínimos para la población, principalmente a través de servicios públicos, a través de trabajo de calidad, tú empiezas a acabar a largo plazo con la inseguridad. Es una pregunta compleja, obviamente no se responde en un segundo. Muchas gracias. La última pregunta para Alejandro. Aquí el participante señala que en el caso del capitalismo, pues se han dado muchos ejemplos, pero países como Francia, Inglaterra, los países nórdicos han demostrado que tienen éxitos utilizando algunas políticas socialistas. ¿Cuál es como por ejemplo la educación pública, la salud pública de lujo y grandes índices de conocimiento económico y bienestar social? Es decir, son economías mixtas. ¿Cuál es su reflexión? 30 segundos. Bueno, concuerdo con Richard de que en 30 segundos responder este tipo de preguntas es muy difícil, pero y eso es un modelo interesante de estas economías mixtas. Lo importante es señalar que estas economías, a pesar de que tienen un gasto público elevado en los servicios públicos que mencionan, también tienen economías que son extremadamente libres, y son precisamente esas economías las que les permiten financiar la operación de esos servicios públicos. Sin esa generación de riquezas, esos servicios públicos no existiesen. Entonces, ahí podemos ver en un pequeño grado el valor que aporta la filosofía del libre mercado. Como no, muchas gracias. Bueno, como moderador de este panel, la verdad que me siento muy complacido por llevar en conjunto con estos expertos verdaderamente temas muy interesantes.
Yo les pido un fuerte aplauso para ambos panelistas.